Muy buenos días para todos. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre el pronóstico de ventas utilizando la regresión lineal. Este pronóstico está basado en información histórica conocida para proyectar información futura desconocida. En este caso de la regresión lineal intervienen dos variables. La variable Y es la variable dependiente y está representando las ventas de un producto A en toneladas, y la variable X es la variable independiente y está representando los años. La ecuación de regresión es Y igual a A más B por X, que corresponde a la ecuación de una línea recta. El principio de la regresión lineal es ajustar una serie de puntos a una línea representativa patrón. De esa línea representativa patrón podemos encontrar la ecuación, y esa ecuación se convierte en la ecuación de regresión. Cuando nosotros encontramos el valor de A, lo reemplazamos en la fórmula. Cuando encontramos el valor de B, lo reemplazamos en la fórmula, y entonces habremos obtenido la ecuación de regresión. El valor de A se calcula con esta fórmula y el valor de B se calcula con esta fórmula. Entonces estas fórmulas son fórmulas estadísticas que nos permiten encontrar los parámetros de la regresión. Y como dije, la idea de la regresión es ajustar una serie de puntos a una recta representativa patrón que se llama la ecuación de regresión, o a esa recta se le encuentra la ecuación de regresión, y esa ecuación es la que nos permite pronosticar. Voy a dibujar el diagrama de puntos. Ahí tenemos el diagrama de puntos. Entonces la regresión lo que busca es una recta representativa de estos puntos. Si yo agrego acá la línea de tendencia, entonces estoy obteniendo una recta representativa de esos puntos, y en el método de regresión se encuentra esta ecuación, y esa ecuación es la que permite pronosticar o proyectar las ventas. Entonces en eso consiste la regresión, en ajustar una serie de puntos a una recta, encontrar la ecuación de la recta, y la recta permite pronosticar. Ya definimos las variables. Y es la variable dependiente, son las ventas, y X es la variable independiente, y la ecuación nos determina los encabezados de la tabla. Para poder hacer los cálculos tenemos que diseñar una tabla, y la ecuación es la que nos indica qué columnas lleva la tabla. En este caso esas columnas deben estar representadas por las variables dependientes o independientes, dependiente e independiente, o sus variables o sus variaciones que presente cuando la regresión no es lineal sino curvilínea. Por ejemplo, en la regresión logarítmica será Y igual a A más B, pero no irá multiplicado por X sino por el logaritmo natural de X. Entonces ese logaritmo natural de X en la regresión logarítmica se convierte en un dato que debe ingresar a la tabla. Acá lo que está en color azul nos indica las columnas principales de la tabla, y les voy a colocar acá color azul. Estas dos columnas van a ser las columnas principales de la tabla y son las que me van a servir de base para el desarrollo de esta tabla.
Es muy importante aclarar que en esta regresión hay datos históricos o conocidos que están aquí en la zona amarilla, y hay datos con la misma variable, pero son datos pronosticados o proyectados que están aquí en el color beige. Por ejemplo, aquí X, según la definición, estaría representando los años históricos, del cual se conocen también las ventas históricas, y esta X también estaría representando los años proyectados. Si el último año histórico es 5, entonces el primer año proyectado será 5 más 1. Ese será el primer año proyectado. El siguiente año proyectado será 6 más 1, y arrastro la fórmula y entonces me dan los años proyectados. Observen que hay dos variables X, esta que está representando los datos históricos y esta que está representando los datos proyectados. La idea de este ejercicio es proyectar las ventas del artículo A conociendo la información del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5, y vamos a pronosticar el año 6, el año 7, el año 8, el año 9 y el año 10. Por lo tanto, estas serán las ventas históricas y estas serán las ventas proyectadas. No hay que confundir la variable histórica con la variable proyectada. Generalmente las variables históricas me sirven para calcular los coeficientes de la ecuación de regresión. Con esta información que está en los cuadros amarillos, yo puedo calcular el valor de A y el valor de B aplicando estas fórmulas estadísticas. Ya sabiendo eso, hemos determinado entonces las dos columnas principales de la tabla, y en función de esas dos columnas principales de la tabla se encuentran las demás columnas que están en el color amarillo. Acá es multiplicar la columna X multiplicado por la columna Y, y arrastro y ya obtuve la columna X por Y. Acá escoger la columna X y elevarla al cuadrado. Listo, ya está elevado al cuadrado. Acá escoger la columna Y y elevarla al cuadrado. Listo, ya está elevada al cuadrado, y ahora lo que tengo que encontrar es las sumatorias de estas columnas, porque estas fórmulas para calcular A y para calcular B están definidas en función de las sumatorias. Entonces me ubico acá, le digo autosuma, le doy enter y ya me encontró la suma de la primera columna, y ahí tengo la suma de las demás columnas. Voy a centrar este valor, formato celdas, número, le doy formato de moneda para que se deje centrar, inicio y centro. Entonces este 15 será la sumatoria de la columna X. O sea, ese dato de la sumatoria de la columna X me lo piden acá, mire. Esto será la sumatoria de la columna Y. Esto será la sumatoria de la columna X por Y. Esto será la sumatoria de la columna X cuadrado. Esto será la sumatoria de la columna Y cuadrado. Y todas esas sumatorias me las piden acá en estas fórmulas y me sirven para calcular B, que es la pendiente de la línea de ventas. Me sirve para calcular A, que es el punto de intersección de la línea de ventas con el eje Y.
me permite calcular el coeficiente de correlación, que es el que me indica qué tan confiable puede ser la proyección que estamos haciendo. Me permite calcular el coeficiente de determinación, que explica la cantidad de datos proyectados que se pueden explicar por la ecuación de regresión, y el error estándar, porque todo cálculo está sujeto a error. Entonces, para entender esto de B y A, vamos a ver esta gráfica. La línea de ventas puede ser, por ejemplo, esta roja, que serían unas ventas crecientes del lado izquierdo hacia el lado derecho, y en ese caso el coeficiente R varía de 0 a 1. Pero si las ventas son decrecientes de izquierda a derecha, ese coeficiente puede variar de -1 a 0. Estamos hablando de este coeficiente R. Entonces este coeficiente R puede variar entre 0 y 1 si las ventas son crecientes, o entre -1 y 0 si las ventas son decrecientes. El cálculo del coeficiente R es muy importante porque es el que nos da confianza del método que estamos utilizando y del pronóstico de ventas. Y B indica la inclinación que tiene la línea con respecto a una línea horizontal. Esta línea punteada es la horizontal, y entre la línea roja y la punteada se forma un ángulo. Por lo tanto, ese ángulo implica que la línea roja tenga una inclinación, y esa inclinación se define en función del cateto adyacente y del cateto opuesto. Trigonométricamente se podría definir a través de la tangente, que es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, y esa relación de inclinación en la regresión está definida por la letra B. O sea que esta es la pendiente y este es el punto de intersección de la línea con el eje Y. Bueno, como ya calculamos la sumatoria de las columnas, esta es la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X cuadrado y la sumatoria de Y cuadrado. Ya podemos calcular las fórmulas estadísticas. Es importante aclarar que estos cálculos los vamos a realizar en este ejercicio tanto utilizando estas fórmulas estadísticas como utilizando las fórmulas que trae Excel. Vamos a calcular el número de datos, la pendiente de la línea, la intersección con el eje Y, el coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de determinación y el error estándar. Y acá tenemos las respuestas que nos deben dar. Como control tenemos las respuestas que nos deben dar. Lo primero que debemos es determinar el número de datos que sumamos en cada columna. Para eso podemos utilizar la fórmula contar. Contar, doy doble clic y tomo la fórmula contar y selecciono el número de datos que sumé, y entonces me dice que el número de datos es 5. Ahora vamos a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente necesitamos el valor de n, la sumatoria de la columna X por Y, la sumatoria de la columna X, la sumatoria de la columna Y, la sumatoria de la columna X cuadrado y la sumatoria de la columna X, y la elevamos al cuadrado. Y esa respuesta nos debe dar 38.2. Estos son decimales. Acá mi computador está separando los decimales con punto y los miles con coma. Es importante saber eso, porque cuando el separador es el punto y uno le digita la coma, pues da signos de error. Entonces vamos a calcular B, que es la pendiente. Le doy igual y empiezo a programar la fórmula. Abro el paréntesis que me muestra la fórmula, tomo el valor de n, lo multiplico por
la sumatoria de la columna X por Y, que es esta, menos la sumatoria de la columna X, que es esta, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, que es esta. Y vamos acá, observen que cuando estamos haciendo los cálculos se nos empiezan a tampar los renglones, entonces ya en el próximo cálculo indicamos cómo evitar eso. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, voy acá, valor de n multiplicado por la sumatoria de la columna X cuadrado. Esta es la columna X cuadrado, esta es su sumatoria, menos, abro paréntesis, la sumatoria de la columna X, que es esta, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, ahí está, elevado al cuadrado, y cierro el último paréntesis y le damos enter, y entonces la respuesta me da 38.2. Acá está la respuesta que nos dan para control, y vamos a calcular ahora ese valor con la fórmula Excel. En Excel este parámetro B se llama pendiente, entonces le digo igual pendiente y ahí me sale la fórmula. Doy doble clic para tomar la fórmula y me pide el conocido de Y. El conocido de Y son los valores de Y y están expresados en una matriz columna, que es esta. Tomo la matriz columna, punto y coma, y me pide el conocido de X, que está también en una matriz columna. Le indico la matriz, cierro y le doy enter, y obtenemos la misma respuesta. Entonces ahí ya está calculado el valor de la pendiente, por lo tanto ese valor lo podría reemplazar yo aquí ya para empezar a armar la ecuación de regresión. Ahora vamos a calcular el valor de A. Abro paréntesis, tomo la sumatoria de la columna Y, que es esta, menos el valor de B, que es el que acabo de calcular, multiplicado por la sumatoria de la columna X, que es esta, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre n, que es el número de datos, y entonces tenemos 634.6, que esa es la respuesta que nos dan para el control. Ahora esto lo calculo a través de la fórmula que trae Excel. En Excel esa fórmula se llama intersección eje. Me pide el conocido de Y, que es la matriz que contiene los valores de Y, punto y coma, y me pide el conocido de X, que es la matriz que contiene los valores de X, cierro, y ya obtengo exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a calcular el valor de R, y para evitar que se nos tape, entonces lo que hago es coloco el cursor en la celda donde voy a hacer el cálculo, y a continuación llevo el cursor a la barra de fórmulas y le doy clic, y luego sí le digo igual. De esa manera no se nos irá a tapar la fórmula a medida que vayamos haciendo los cálculos. Entonces abro paréntesis, tomo el valor de n, y eso va multiplicado por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X, que sería esta, multiplicada por la sumatoria de Y, que sería esta, y cierro paréntesis, y luego va dividido entre, abro paréntesis dos veces, voy acá, tomo el valor de n, que es 5, multiplicado por la sumatoria de X cuadrado, que es
sumatoria de la columna x cuadrado menos, abro paréntesis, la sumatoria de x, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, elevada al cuadrado, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, n nuevamente, tomo el valor de n, voy acá, por la sumatoria de y cuadrado, por la sumatoria de y cuadrado que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de y que es esta, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, cierro paréntesis, y vuelvo y cierro paréntesis, y todo eso lo elevo a la 0.5, que sería equivalente a sacarle raíz cuadrada. Entonces eso va elevado a la 0.5, y le doy enter. Me dio un error, algún error cometimos, vamos a ver si lo detectamos por acá, y si no, pues nos toca volver a hacer el ejercicio. Acá, ¿será que es coma? Vamos a probar a ver si ese es el error. No, ese no es el error. Entonces lo mejor será volver a programar la fórmula nuevamente, igual a, abro paréntesis, n multiplicado por la sumatoria de x por y que es esta, menos la sumatoria de x que es esta, multiplicado por la sumatoria de y que es esta, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis dos veces, tomo el valor de n que es 5, multiplicado por la sumatoria de x cuadrado que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de x que es esta, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, el valor de n nuevamente, multiplicado por la sumatoria de y cuadrado que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de y que es esta, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, y vuelvo y cierro paréntesis, y elevado a la 0.5 y le doy enter. Ahora sí, 0.9963, esa es la respuesta. Pues buscamos el error y no lo encontramos. A veces es mejor repetir el cálculo completo como lo acabamos de hacer. Ahora, este valor que encontramos con la fórmula estadística lo podemos encontrar con la fórmula Excel, y esto en Excel se llama coeficiente de correlación. Acá está, mire, coeficiente de correlación. Lo tomo, me pide la matriz 1, que pueden ser los valores de x, punto y coma. Me pide la matriz 2, que son los valores de y, cierro, enter, y ya lo obtengo. Cuando tomé los valores de x, dije que pueden ser los valores de x y lo otro los de y, porque pude haber hecho lo contrario. En la matriz 1 pude haber tomado los valores de y en la 2 los de x, y es indiferente. Cuando dice matriz 1 y matriz 2, lo importante es que la una matriz lleve los valores de x y la otra de y, sin importar a qué matriz se le asigna x y a qué matriz se le asigna y. Vamos a calcular ahora el coeficiente de determinación, que es el coeficiente r cuadrado.
Se podría simplemente coger este y elevarlo al cuadrado, pero como estamos aprendiendo vamos a programar esta fórmula. Entonces, para que no se nos tape, colocamos la celda, el cursor en la celda, y luego le damos clic en la barra de fórmulas y empezamos con el cálculo. Igual, abrimos paréntesis, valor de n multiplicado por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y, cierro paréntesis, y eso va elevado al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado, y eso va dividido, abro paréntesis dos veces, voy acá, tomo el n multiplicado por la sumatoria de x cuadrado menos, abro paréntesis, la sumatoria de x, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, cierro paréntesis, por abro paréntesis, el valor de n por la sumatoria de y cuadrado menos, abro paréntesis, la sumatoria de y, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis y enter. 0.9926, y esa es la respuesta que nos dieron para el control. Calculo ahora ese mismo valor utilizando la fórmula Excel, le digo igual coeficiente, y ese coeficiente aquí se llama coeficiente R2, me pide el conocido de y, le doy la matriz que contiene los valores de y, punto y coma, me pide el conocido de x, le doy los valores que contiene el valor de x, le doy enter y ahí tengo la misma respuesta. Y por último vamos a calcular el error estándar y luego procedemos a calcular toda la parte proyectada. Hasta ahora hemos trabajado con datos históricos. Vamos a hacer el último cálculo con los datos históricos y luego nos encargaremos de la parte de los pronósticos. Entonces vamos a calcular coloco el cursor ahí, doy clic en la barra de fórmulas, igual, abro paréntesis dos veces, tomo la sumatoria de y cuadrado menos el valor de a, que es este, multiplicado por la sumatoria de y, que es esta, menos el valor de b, que es este, multiplicado por la sumatoria de x por y, que es esta, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre, abro paréntesis, el valor de n, que es 5, menos 2, cierro paréntesis, y vuelvo y cierro paréntesis, y todo eso lo elevo a la 0.5, a la 0.5, enter, y entonces el error me da 6011 y acá tenemos la respuesta que me dieron para el control. Ahora calculo ese mismo valor con la fórmula Excel. En Excel eso se llama error típico XY. Me pide el conocido de y, le suministro los valores de la matriz que contiene a y, punto y coma, me pide el conocido de x, le suministro los valores que contiene la matriz que contiene los valores de x, cierro y doy enter, y ya tenemos calculados todos los pronósticos, todos los parámetros. Entonces ya podemos empezar a proyectar
recuerden que este es el X histórico y este es el X proyectado. El último año histórico era 5, el primer proyectado será 6, 7, 8, 9 y 10, y acá vamos a calcular Y. Pues ese Y lo calculamos aplicando esta ecuación. Ya podemos calcular la ecuación porque ya conocemos el valor de A. El valor de A es este. Ya conocemos el valor de B. El valor de B es este. Y ya conocemos este X, que es el X proyectado, que es este. Entonces conocemos A, conocemos B y conocemos el X proyectado. Luego podemos programar esta ecuación para calcular acá el valor de Y. Entonces eso será igual a A, que es este valor. Lo fijo con la tecla F4 para que cuando arrastre me lo arrastre a las siguientes celdas, más B. El valor de B, que es este, lo fijo también con la tecla F4 y eso lo multiplico por el valor de X. Ese valor de X es este, y doy enter, y entonces me da la proyección de ventas. Eso quiere decir que probablemente en el año 6 el pronóstico de ventas sea de 863.80, en el año 7 de 902, 940, 978 y 1016. Estos datos están sujetos a error, por lo tanto el resultado real puede estar un poco por debajo o un poco por encima. Para calcular por debajo, calculo el límite inferior de este Y el límite superior de este Y. Para calcular el límite inferior de este Y, cojo el Y y le resto 2 veces el error. Y para calcular el límite superior de Y, cojo el Y y le sumo 2 veces el error. Entonces vamos a calcular el límite inferior, cogemos el Y y le restamos 2 veces el error. 2 multiplicado por el error, que es este, y lo fijo con la tecla F4 y arrastro, y ya obtuve el límite inferior de la proyección. Ahora a este Y le sumo 2 veces el error y obtengo el límite superior. Entonces será igual a Y más 2 multiplicado por el error, que es 6011. Lo fijo con la tecla F4 y ya obtuve el límite superior, y de esta manera obtuvimos que el límite inferior es 851.78, el límite superior es 875.82 y la proyección está dentro de ese intervalo, que es 863.88. Lo que quiere decir que esta proyección cuando se haga realidad puede estar variando entre 851.78 y 875.82, y la proyección nos dio dentro de ese intervalo y nos está dando 863.8 para el año 6. La misma descripción se hace para los años 7, 8, 9 y 10 con sus correspondientes valores. Ahora, para calcular este Y, ustedes vieron que yo tuve que calcular el valor de A y el valor de B, y con eso armé esta ecuación de regresión, la apliqué y obtuve esta columna Y, pero Excel trae una fórmula que me permite calcular esta columna Y directamente sin necesidad de calcular el valor de A y B, y esa fórmula se llama tendencia. Entonces llamo la fórmula tendencia, y en la tendencia me pide el conocido de Y, que es este valor. Lo fijo con la tecla F4, punto y coma. Me pide el conocido de X, que es este valor, y lo fijo con la tecla F4, punto y coma, y me pide la nueva matriz. La nueva matriz son los años proyectados. Le puedo indicar toda la matriz o le puedo indicar solamente el 6. Si le indico el 6, cuando arrastre hacia abajo lee los otros números, y si le indico la matriz también los lee. Entonces enter, y observen que me dio igual. Entonces este valor de Y me debe dar exactamente igual a esta columna, calculado con la fórmula tendencia. Y también puedo hacer la proyección con la fórmula pronóstico,
pronóstico, me sirve el pronóstico lineal, y entonces aquí me pide el valor de X, que sería este, punto y coma, me pide el conocido de Y, que sería este, lo fijo con la tecla F4, punto y coma, me pide el conocido de X, que sería este, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, enter, y observen que me dio lo mismo, y arrastro. Listo. Entonces, de esta manera hemos pronosticado las ventas del producto A en toneladas para el año 6, 7, 8, 9 y 10, y esas toneladas proyectadas son 863.8, 902, 940, 978.40 y 1016. Y para poder hacer esta proyección conocía los datos de ventas del año 1, 2, 3, 4 y 5, que eran los históricos. Estos fueron los datos históricos de venta, y con esos datos históricos de venta pude proyectar estos datos futuros. Ese es el método de regresión lineal. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi y estamos en el mes de junio del año 2021. Hasta pronto.